Hoy quiero comenzar contándoles un cuento. Había una vez una pequeña isla dominada por un anciano dictador. Era una isla muy pobre. A lo largo de los años, el dictador había acabado con las fábricas, con las cosechas, con la actividad económica más importante. Nadie confiaba en él. Nadie le quería prestar dinero y su pueblo padecía cada vez de más necesidades. La falta de progreso y de oportunidades abrumaba a la gente. Cerca de esta pequeña isla existía un país muy rico y poderoso. El viejo dictador, que era muy astuto, invitó a su presidente y le hizo una propuesta. Si le daba un poco de sus riquezas, le enseñaría a conservar el poder para siempre. Al presidente le gustó el trato y comenzó a mandar a la isla muy generosas ayudas. A cambio, el dictador le enviaba consejeros. Pero esos consejeros poco a poco fueron tomando las riendas del país más grande. Los asesores extranjeros se convirtieron en jefes. En vez de dar consejos, daban órdenes. Y así fue como aquel astuto tirano no solo se aprovechó de la riqueza de su vecino, sino que logró controlar sus destinos. Y aquel país poderoso también se fue empobreciendo, como la isla. Fin del cuento. ¿Les resulta conocido este cuento? Probablemente sí. Esta es la historia de Cuba y de Venezuela. La historia de una isla en bancarrota, de 11 millones de habitantes, que ha logrado hacerse con el control de una potencia petrolera como Venezuela. Miren. El Mar Caribe aloja una de las grandes paradojas de América Latina. Muchos se preguntan cómo la pobre Cuba ha logrado tener tanto poder en la rica Venezuela. La presencia de Cuba en Venezuela... Margarita López Maya, una destacada historiadora venezolana que simpatizó con el chavismo en sus primeros años, responde a esta interrogante. Yo creo que Chávez siempre admiró a Fidel y al proyecto socialista cubano, pero en sus primeros años él pertenecía a una coalición de fuerzas que no lo dejaban manifestar exactamente sus propuestas políticas o su ideario político. Pero es en el momento en que se produce la confrontación política y que él logra vencer, primero el golpe de Estado y después el paro petrolero, que él se afianza en el poder. Bueno, a nombre del pueblo bolivariano... A partir de allí, ambos países suscriben convenios de cooperación que obligan a Venezuela a enviar a la isla más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones favorables, a otorgarle créditos blandos para reactivar proyectos como el de la refinería de Cienfuegos, hacer inversiones directas y dar subsidios encubiertos y millonarios contratos comerciales como intermediario de diversas importaciones a través de empresas conjuntas creadas en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas. El subsidio en materia petrolera... El economista venezolano Ángel García Banch ha estudiado los convenios y precisa el costo de la solidaridad de la revolución bolivariana con el régimen castrista. La economía cubana creció a costa de la venezolana durante la crisis financiera global. Es una economía que recibe créditos de Venezuela a tasas del 1%, cuando Venezuela se endeuda con el resto del mundo en promedio, a juzgar por los cupones que se pagan, a una tasa del 12% anual. Estamos hablando de una economía que recibe en apoyos en total al año alrededor de unos 12.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi alrededor de unos 3 puntos del Producto Interno Bruto en el costo de la política exterior. Yo dudo que haya país en el mundo que gaste tanto en política exterior. Miles de cubanos trabajan en la administración pública venezolana. Según cifras oficiales del 2012, hay 44.804 cubanos trabajando en la administración pública, en programas de asistencia social, de salud, deportivos, de educación, cultura, producción agrícola y la construcción. Además, gracias a contratos suscritos entre el Ministerio de Relaciones Interiores con la empresa Albet, vinculada a la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba, son cubanos los que controlan el sistema de identificación de los ciudadanos, sus registros y notarías. La compañía Cuba Control codirige los puertos y supervisa las aduanas, en particular los embarques de mercancías importadas por PDVSA y otras empresas estatales. Incluso, por otros convenios públicos, están presentes en el sector petrolero y eléctrico, donde no tienen nada que aportar. La isla sabe casi todo de los venezolanos,
pero estos desconocen cuántos cubanos hay exactamente en el país. El general Antonio Rivero fue un cercano colaborador de Chávez en la presidencia, pero dado de baja y acusado por ultraje a la Fuerza Armada y por revelar secretos tras denunciar la injerencia de militares cubanos en los cuarteles venezolanos. Hay en la actualidad, de acuerdo a las proyecciones que hemos realizado al 2012, unos 110.000 cubanos. Eso se deriva de las proyecciones que tenemos en cifras evaluadas hasta el 2010, en las cuales contabilizamos unos 92.700 cubanos que permanecen todo el año en el territorio nacional. Ustedes no eran, son dentistas. La organización Solidaridad Sin Fronteras confirma las cifras del gobierno. Más de 32.000 médicos cubanos operan hoy día en Venezuela. Que es un negocio completamente redondo para llenar las arcas del régimen cubano, a costa del trabajo esclavo. Hacemos los grupos. La Organización de Médicos Cubanos ha ayudado a muchos de ellos a huir. Le recogen sus pasaportes. Mi objetivo es claro, para que no puedan viajar entre un lado u otro, dentro del mismo país o salir del país, etcétera. Muchas veces también con el personal médico pues sale hacia ese país personal de inteligencia, personal de seguridad que no son médicos y que están filtrados dentro de toda esta maquinaria de lo que es la colaboración médica. El doctor Erisbel Évora se formó en la Escuela de Medicina de Villa Clara, en Cuba. Participó en varias misiones del gobierno cubano en África y en América del Sur, pero en Venezuela se sintió inseguro, maltratado y excesivamente vigilado. Un control que pasa de lo sublime a lo ridículo, porque tienes que reportarte a las 6 de la tarde, tienes que limitar los movimientos. Me imagino que lo hagan con el fin de controlar los posibles movimientos inadecuados. El doctor Évora sintió que en Venezuela su misión no era solo sanitaria. La medicina la asocian mucho a la política. Si la misión cubana en Venezuela fuera puramente técnica, puramente humanitaria, quizás no hubiera tanto resentimiento. Pero la misión cubana en Venezuela es política y científica. Los beneficios económicos de Venezuela en este trueque de servicios por petróleo son nulos, pero el gobierno venezolano obtiene ganancias políticas. Los analistas coinciden en que los hermanos Castro han servido a sus propósitos de mantener un poder hegemónico y neutralizar a la oposición. Para ello, le han abierto las puertas a sectores estratégicos de seguridad y defensa. En la Fuerza Armada hay aproximadamente, en la actualidad, de acuerdo a la proyección del 2012, unos 500 militares uniformados. ¿Qué función cumplen propiamente? Asesoría desde el punto de vista de áreas estratégicas, como es el Comando Estratégico Operacional, en área de inteligencia, área de ingeniería, área operativa, área de armamento, área de comunicaciones, y propiamente en el despacho del Ministro de Defensa, donde cuenta con un asesor permanente en el grado de general. Ahora, en la parte de inteligencia, propiamente, existe un cuadro total desde el punto de vista de la labor de inteligencia que realizan no solamente los funcionarios E2, que se contabilizan entre 2.700 del 2010 a 3.000 en el 2012. Huberto Mario asegura haber trabajado como agente del G2 en Venezuela. Nos recibe desconfiadamente en un estacionamiento público, por supuesto en Miami, donde recibió asilo político. Siempre he sido un analista de la inteligencia. Y con el venezolano común, yo era un periodista cubano que estaba ahí reportando para Radio Rebelde, para Cuba todos los días, pero por otra parte, dentro de mi trabajo encubierto, atendía a la misión médica cubana. Todo lo que sucediera con los médicos cubanos en Venezuela en materia de inteligencia, yo era uno de los encargados de protegerlos, de cuidarlos, de saber lo que hacían, para dónde iban, para dónde venían. Y gran parte de los periodistas de Radio Nacional de Venezuela, de YBKE Mundial, y en el caso de los periodistas opositores, a mí me tocó siempre trabajar con Orlando Urdaneta, es decir, seguir a Urdaneta, él lo sabe. Se trata de un vínculo sin precedentes. Ni siquiera en los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos, que llegó a tener una oficina militar dentro del principal cuartel venezolano, en Caracas, tuvo tanta influencia como la que tiene Cuba hoy. Sin la ayuda de los gobiernos venezolanos, pues ya hubiera colapsado posiblemente la economía cubana. Y sin embargo, nosotros ahora en muchas políticas, aparentemente existe una situación de subordinación a políticas cubanas por la experticia que tienen el socialismo, por la admiración que tienen y por la inmensa, creo yo, desconfianza que le tienen
este gobierno le tiene a sus profesionales y a sus cuadros preparados para el ejercicio del poder en Venezuela. Para el régimen cubano, la revolución bolivariana es un gran negocio y una tabla de salvación, garantizada con Nicolás Maduro, quien en su juventud estudió en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Cubano. Y como presidente, no ha perdido la oportunidad de ratificar su compromiso con los Castro. A cambio, obtiene asesoría por su experiencia para imponer un sistema autoritario y acabar con lo que queda de tradición democrática.